Seguimos en la noche. El grupo de delegados de las FARC dio una fecha concreta para el inicio de los diálogos con el gobierno colombiano. El 8 de octubre en Oslo, Noruega, iniciarán las conversaciones que seguirán después en La Habana, Cuba. Los cabecillas alias Iván Márquez y Jesús Santrich son los primeros negociadores nombrados por el grupo terrorista. El cese bilateral del fuego sería uno de los primeros puntos para discutir por ambas partes. Hacemos votos porque efectivamente esta delegación se atempere al espíritu de los acuerdos, está en la soberanía del gobierno, ampliarla, por ejemplo, a militares en servicio activo u otros sectores de opinión que se mueven dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los militares en retiro, pero eso está en potestad del gobierno hacerlo. Los esperamos para que iniciemos la mesa con ellos el 8 de octubre en Oslo, Noruega. El 8 de octubre, cuando empiece el proceso, se cesa el fuego, ya, de su parte. Vamos a plantearlo, vamos a pelearlo, mejor dicho. Vamos a discutirlo ahí en la mesa, pero es uno de los primeros puntos que vamos a decir también. Tenemos ya un punto definido que es el de tierras, pero también vamos a hablar del cese de fuegos bilateral. Podemos informarles que están Iván Márquez y Santrich. Ellos dos estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Iván Márquez es miembro del secretariado de las FARC y Santrich es miembro del Estado Mayor Central. Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seusis Hernández, alias Jesús Santrich, fueron hoy designados como negociadores del grupo terrorista de las FARC para las negociaciones que iniciarán el próximo 8 de octubre en Noruega. Ambos tienen órdenes de captura vigentes y son requeridos por la justicia en Colombia para que respondan por delitos de lesa humanidad. Formado en la más pura doctrina marxista-leninista soviética y partidario de adelantar un proceso de paz en medio del conflicto, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es alumno ideológico de Jacobo Arenas, depositario de las banderas políticas del extinto jefe de las FARC, Alfonso Cano. Siempre ha sido identificado como uno de los representantes del ala política del grupo de las FARC y participó en los fracasados diálogos de Caracas y Tlaxcala, México, durante el gobierno del presidente César Gaviria. Entrenado en guerra de guerrillas en Cuba y Vietnam, Luciano Marín estuvo presente en el Comité de Diálogos del Proceso de Paz en el Caguán, al lado de Cano. Su participación no fue efectiva. El ala militarista y radical de las FARC, representada allí por Raúl Reyes y el Mono Jojoy, lo aisló de las decisiones fundamentales. Muerto Raúl Reyes, retomó el mando de la Comisión Internacional de las FARC para Europa y abrió una oficina de representación cuasi diplomática en Caracas, Venezuela, en donde lleva viviendo largos periodos. Jesús Santrich nació en Sucre en 1967, hizo parte de la Juventud Comunista JUCO, estudió Derecho y licenciatura en Educación con especialidad en Ciencias Sociales. Realizó un posgrado en Historia y tras el exterminio de la Unión Patriótica se vinculó al Frente 19 de las FARC. Es el segundo negociador confirmado por las FARC en La Habana. Actúa como enlace con la Coordinadora Continental Bolivariana, integrada por grupos y partidos políticos de izquierda de América Latina. ¿Qué piensa, senador José Darío Salazar, de estos dos primeros nombres que han entregado las FARC, de su parte, quiénes serían los negociadores? No, yo no tengo ni idea quiénes son, pero lo que quiero decir es que un cese al fuego sería un despeje ya no de una parte del territorio nacional, cese al fuego por parte del ejército, sino simplemente el cese del ejercicio de la autoridad legítima del ejército. Hace unos días el presidente de la República dijo, cuando anunció el inicio de las conversaciones, que no habría ni despeje ni cese al fuego por parte del ejército. Lo que hay que solicitar es el cese al fuego unilateral por parte de la guerrilla. Pero ahí ya lo están diciendo, señor Gaviria, las FARC, que van a pedir el día que se sienten en la mesa de diálogo un cese al fuego bilateral. ¿Están poniendo ya retos a la parte negociadora por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que había negado esto? Pero yo creo que un proceso es eso, donde las partes piden muchas cosas, como decía ahora, seamos realistas, pidamos lo imposible, y el otro, la contraparte, evaluará si esa solicitud es conducente o no es conducente. Pero lo que no podemos es escandalizarnos desde el principio de las solicitudes que hagan. Cuando una persona
o alguien como el presidente Santos ha optado por una negociación o por un diálogo, por ponerle término al conflicto por esa vía. Y suponiendo, señor Gaviria, que lleguen a este acuerdo, ¿cómo se podría verificar este cese al fuego? ¿No es algo adicional, un obstáculo para el proceso? Sin duda, es muy posible que sea necesario nombrar comisiones verificadoras o que países amigos cumplan la función de verificación, pero lo que sí creo yo es que de antemano no podemos nosotros decir qué solicitud es razonable o qué solicitud es descabellada. Justamente los negociadores van a enfrentar todos esos problemas. Eso hace parte de la negociación. Senador Salazar, ¿usted cree que este cese, el fuego que están planteando, sería una ventaja para las FARC? Por supuesto, desestimularía totalmente a las fuerzas militares. Y yo hago una pregunta. Si se hace un cese al fuego para las FARC, que sería irracional, ¿cómo se combatiría a los otros grupos, a las BACRIN, al narcotráfico, a todos los demás grupos? ¿Cómo distinguimos entre unos bandidos y otros? ¿Cómo el ejército defiende a la sociedad de unos bandidos y no de otros? Que además operan en las mismas áreas narcotráfico y FARC juntos, porque esa es la otra polémica, si las FARC están o no metidas con el negocio del narcotráfico en Colombia. Han salido en esta rueda de prensa a negarlo. Señor Gaviria, ¿usted qué cree? Bueno, una vez más, en una negociación de esta clase se van a oír cosas que van contra la evidencia de los hechos, que van contra la percepción que la mayoría de los colombianos tenemos, ¿cierto? Pero una vez más, son solicitudes, son afirmaciones que es el gobierno como contraparte el que debe evaluar. Nos vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos para debatir el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Seguimos en La Noche. Entre los delegados del grupo terrorista de las FARC fue común el uso de la expresión francotiradores de la paz para referirse a las personas críticas a los nuevos diálogos con el gobierno colombiano. Llamó la atención que Mauricio Jaramillo, alias El Médico, hiciera alusión al expresidente Álvaro Uribe como uno de esos enemigos y además pidió procesar al exmandatario. La pregunta que un sector de la opinión se hace hoy es: ¿con qué autoridad moral un cabecilla de las FARC, que ha ordenado secuestros, masacres, actos terroristas, pide cárcel para un expresidente de Colombia? Durante los últimos años han habido personajes que se han ubicado como francotiradores de la paz. Ellos mismos fueron los que crearon desde sus gobernaciones, crearon mecanismos de asesinos, crearon mecanismos paramilitares. Y ahora se apuntalan como los que dan la última palabra. Realmente el país está a la espera de que estos personajes sean juzgados, sean llamados por las cortes y realmente paguen por todos los crímenes que han cometido. Senador José Darío Salazar, yo le pregunto si las FARC estuvieran sentadas hoy en la mesa de negociación sin haber recibido 8 años de ofensiva militar, con las cuales podrían estar disminuidos, podrían estar acorralados, y en un momento muy distinto al de hace 10 años en el Caguán, cuando veíamos a soberbios terroristas dejando a un presidente sentado en una silla vacía. ¿Por qué hablar de francotiradores de la paz en medio de una voz que puede ser válida, como es el escepticismo en medio de este proceso? Jason, hace 15 días, un mes, antes de que se conocieran los acuerdos a que ha llegado el gobierno nacional, las FARC eran un grupo terrorista para todo el mundo. No tenían ningún valor moral ni político ante el país. La negociación que ha iniciado el presidente de la República los ha legitimado nuevamente ante el país y los ha legitimado ante la comunidad internacional. Y eso es increíble, les ha dado una arrogancia para decir todas estas cantidades de cosas
que están diciendo y para enseñarle al país y para decirle al país que ellos no han secuestrado, que ellos jamás han plantado una droga, que ellos no han cometido nunca un crimen de lesa humanidad y que son nuestros exmandatarios los que han cometido estos crímenes que el país sabe bien quién los ha cometido. En Barranquilla, Colombia, senador José Darío Salazar, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias a usted, Jason, muy amable. Señor Carlos Gaviria, brevemente y para terminar, ¿podemos hablar de francotiradores de la paz cuando hay unas voces disidentes en Colombia o distintas que pueden alertar sobre los peligros de un proceso? Yo insisto en que no nos escandalicemos con todo lo que vamos a oír. Seguiremos viendo sorpresas. La guerra no es únicamente en el campo de batalla y con balas, es una guerra verbal también. Entonces hay mutuas ofensas, mutuas descalificaciones, pero yo pienso que todos esos no pueden ser obstáculos para un proceso que se inicie con muchas dificultades y que todos los colombianos de buena voluntad lo que debemos aspirar es a que llegue a buen puerto. Y seguir esperando sorpresas de este tipo. Seguramente. Señor Carlos Gaviria, ex candidato presidencial, expresidente de la Corte Constitucional, muchas gracias por estar con nosotros en la noche. No, a ustedes por invitarme. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.